¿no? La medicina espiritual. Doctor Jaime del Castillo, buenos días, bienvenido. Buenos días, la mesa de lo bueno, lo malo y lo feo. Buenos días, Buenos noble días, audiencia de doctor Radio Jaime. Papá, Buenos días, doctor. a vuestra disposición, don Salvador. Empezaremos por lo más palpitante, ¿no? Que ayer trajeron a Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la casa Zarratea, ¿no? ¿Qué puede aportar Alejandro Sánchez Sánchez? Un frustrado golpe. Y yo ayer le hablaba de Pedro Cordero y Velarde, y entonces temprano ya hicimos Un chequeo. Sí, Pedro Cordero y Velarde era un loquito, pero se vestía elegantemente. Como presidente, sí. Sí, como presidente. Decía que era el jefe supremo de las fuerzas de aire, mar, tierra y las profundidades del Perú. Sí, exactamente. ¿No? Sí. Y entonces Pedro Castillo Terrones, coincidentemente también se llama Pedro. Sí. Sería una nueva versión de Cordero y Velarde. Y llevaba su sombrero de tarro, por si acaso, ese es su sombrero de tarro, y vestía de smoking. Vestía de smoking con chapitas, se ponía chapitas aquí en el pecho, que eran las medallas supuestamente presidenciales, y llevaba su sombrerito de tarro y caminaba y hablaba engoladamente, ¿eh? O sea, era un gran personaje. Bueno, pero... Y lo respetaba mucho, doctor, perdóneme que lo respetaba mucho, porque tenía sus alucinaciones, pero era muy respetuoso, se expresaba muy bien. ¿No? Sí, por ahí a nuestros locos los queremos, don Salvador, es así, ¿no? Toda la sociedad quiere a sus locos. Pero no se olvide. El sombrero era como el de Pedro Castillo, ¿no? El sombrero, bueno, lo de Pedro Castillo, acabo de escuchar a Marco Vázquez, a propósito puse Canal 5, que ustedes saben que Canal 5 es Vila Chiquito, ¿no? Es el Vila Chiquito, es el canal más sucio de la derecha para los micios, ¿no? Porque para los que tienen plata es Canal N, ¿no? O sea, el lavacerebro de la derecha. Marco Vázquez ha dicho algo que pero ese canal, perdóneme, doctor, hace alusión, no se olvide que su dueño, Ernesto Chulo Andazo, hizo plata precisamente vendiendo el canalazo. Pues mire cómo lo ha dejado, ¿no? Sí, oiga usted, fíjese, cualquier matarife alquila horas en Panamericana. Cualquier patán, cualquier chibolín alquila horas en Panamericana. Claro, tiene muchos concesionarios. Claro, pues señor, vive de eso, ¿no? Sí, cualquier matarife alquila y va todo choncholinero también y alquila y se acabó la vaina, ¿no? ¿A qué niveles hemos llegado, no? Don Salvador, cuando usted ha vivido las épocas pues de oro, cuando había verdaderos conductores de TV, verdaderos locutores, verdaderos programas de televisión, y no ahora pues tenemos a una maga. Genaro Delgado, perdone que le corte. Los hermanos, Delgado, claro. Fue un capo. Los hermanos, claro. Lo puso el Perú arriba en televisión. Exportábamos novelas, simplemente María, Natacha, qué sé yo. ¿No? También es así que Velasco, cuando intervino los canales y formó Telecentro, lo puso a Genaro Delgado Parker al frente de Telecentro. ¡Qué buena memoria, don Salvador! Claro que sí, pues. Genaro Delgado Parker, señores de la derecha, apoyó a Juan Velasco Alvarado. ¿Ah? César Hildebrand también. Doctor, para hacer un poquito de historia, porque hago justicia con un señor que me ilustró mucho sobre esto, don César Caro Machuca, ¿no? Sobre el comportamiento de Pedro Cordero y Velarde. Cuando en la época, cuando Odría terminaba el ochenio del 48 al 56, estaban buscando quién iba a ser el sucesor. Y entonces se reunía pues la derecha bruta y achorada en ese entonces, pues, ¿no? En el convento de Santo Domingo. Así es. La casa de Pedro Beltrán, ahí nomás estaba. Claro, a 5 cuadras. Y entonces, ¿qué pasa? Que don Pedro Cordero y Velarde entraba y le tenían respeto. Lo dejaron que entre al convento de Santo Domingo, ahí con los dominicos, y se sentó con sus
con todos sus atuendos, todo, Sí, pero era un loquito que lo respetaba. sí, sí. Estando eran los locos, hay que agarrarlos. Ya, después, adelante, doctor. Sí, pues. Entonces lo escuché, les decía que lo acabo de escuchar a Marco Vázquez. La conductora dice, ¿no? El dictador Pedro Castillo. Entonces, si es dictador Pedro Castillo, ¿qué cosa es Alberto Fujimori? ¿No? Dile también dictador, pues, sé justo, sé objetivo. Pedro Castillo es un pobre imbécil que leyó un papel y no le hizo caso a nadie. Don Salvador es muy inteligente, porque él te ha puesto la figura histórica predecesora, porque todo se repite en la historia. Es un Corsi y el recorte. El Corsi y el Ricorsi y el filósofo Giambattista Vico, italiano. Entonces, Lori Cordero era un loquito que se creía presidente, con todas sus chapitas y todas sus denominaciones luengas y longas, ¿no? Y Pedro Castillo es otro loquito, ¿no? Que pensó que el ejército iba a salir atrás de él, lo engañaron los avivatos de Guillermo Bermejo, ¿no es cierto, Bermejo? Pucabellido, los hermanitos Cerrón, toditos eso lo metieron, ¿no? Entonces él es un loquito, es un Lori Cordero, pero dictador. Para ser dictador hay que ser inteligente. Pedro Castillo es un imbécil. Hay que decirlo directamente, y me duele por la gente que lo aprecia, lo quiere a Pedro Castillo, pero yo tengo que decir la verdad, ¿no? Lo que es mi verdad, lo que creo que es objetivo. Ahora, Marco Vázquez dice, ha llegado el señor, Alejandro Sánchez, y... ¿Por qué viene? Ah, él viene porque era parte del gabinete en la sombra. Oiga, es tan estúpido, discúlpeme, Marco Vázquez, yo te tenía respeto, pero la verdad hablas estupideces. El Shadow Cabinet, ¿tú sabes qué cosa es gabinete en la sombra, Marco Vázquez? Se llama Shadow Cabinet, eso lo enseñaba yo a mis alumnos de ciencia política. ¿Qué cosa es el Shadow Cabinet? Es el gabinete en la sombra que nace del Parlamento inglés. Cuando el rey daba el respaldo al premier, ¿no es cierto?, en este caso al primer ministro, en Inglaterra, inmediatamente la oposición formaba un shadow cabinet, o sea, un gabinete paralelo, ¿no es cierto?, al oficial. ¿Y quiénes integraban ese shadow cabinet? Los parlamentarios, don Salvador Otoya, los mejores parlamentarios, los mejores oradores, los mejores técnicos, los mejores profesionales. Oiga, usted esos debates, don Salvador Otoya. ¿Por qué cree usted que Winston Churchill era un orador de polenda? Porque había que debatir en números, en cifras, en datos. Pero acá en el Perú, Shadow Cabinet, a un vendedor de productos médicos como es el señor Sánchez, con todo respeto. ¿Y en qué te basas, Marco Vázquez? Él dice, bueno, Shadow Cabinet porque él iba a Palacio. Y como iba a Palacio, él era la conexión con todos los negocios, ¿no? Entonces, qué cosa que... Esa es la tesis de Marco Vázquez, ¿ah? Pueden verla, por favor. Entonces... Y que proponía a Keiner Alvarado. A sí. Por eso era el gabinete en la sombra. Por eso, ya, listo, ya. Ibas y proponía, ya, muy bien. Aquí en el Perú, don Salvador, los que sabemos algo de historia, desde el tiempo de la colonia sabemos nosotros que se meten a Palacio a proponer. Hasta Lora y Cordero lo proponen de ministro, don Salvador Otoya. ¿Cuántos lobistas usted ha visto pasar, no es cierto, por su radio, por la historia que usted conoce? Gente que dice, yo le hablé al presidente, yo le propuse a tal persona, ese ministro, su cargo me lo debe a mí. Yo lo recomendé. Yo lo recomendé. Oiga, Marco Vázquez, eres... Yo lo descubrí. Yo lo descubrí. Ahí está el negro Ferrando, pues se acuerdan, ¿no? Entonces, Marco Vázquez, pruebas, hijito, pruebas. Porque si vas a manchar de saliva el micrófono, eso lo hace hasta cualquier vendedor de paltas y de naranjas en las calles. Entonces, don Salvador Otoya, humo, puro humo, no hay nada. Al señor lo han detenido por 20 delitos, muy bien. El fiscal, ¿quién tiene la carga de la prueba? El fiscal. Prueba que el señor ha sido un
jefe de ministro en la sombra. Y que él colocó a todos los ministros y con ellos hizo negocios. Sigue el dinero. El señor no ha tenido ni para pasar la frontera, don Pepe Peralta. Ha tenido que pasarla en calzoncillos. Calato la ha pasado el Río Bravo a las 3 de la mañana para pasar a Estados Unidos. O sea, más misio que la Leila Chihuán. Aguja. Y un idiota de Canal 5, jefe del noticiero de Canal 5, Marco Vázquez, él es el jefe del gabinete en la sombra, él repartía los billetes, el negocio, los millones. Oiga, y el señor pasó calato en calzoncillo, hasta perdió el calzoncillo, porque el río se puso bravo y le quitó el calzoncillo y llegó calato a Estados Unidos. Por eso lo detuvieron, porque es micho. Llegó como Adán. Pero vean ustedes cómo hasta para mentir son idiotas, don Salvador Otoya. No, y sin embargo le han restado show a Gareca y a Sí, le quitó show al pobre Gareca y al tonto de Fossati. Oiga usted, y Zarratea, el dictador, Pedro Castillo. ¿Cuál dictador? ¿Dictador de qué? Colaborador eficaz. Sí, colaborador, se están armados ahí. Oye, ni a su mujer le dictaba la lista del mercado, Pedro Castillo. Va a ser dictador ese pobre tonto. Ya pues, por favor, ¿no? ¿Cómo nos lavan el cerebro todos los días, ¿no? El dictador, pero con Alberto Fujimori. Señor expresidente Alberto Fujimori, con cariño, ¿no? Así es, pues vivimos en el mundo de la mentira, de la desinformación sistemática, donde te obligan a estar a ambos lados, ¿no? O sea, cacheteo para acá y cacheteo para allá, ¿no? Añaños, por ejemplo, don Salvador. Lourdes Flores Nano logró que lo exoneren de 250 millones de soles a Añaños que estaba debiendo al Estado. Al dueño de Big Cola. Ahora quiero ser candidato a la presidencia. ¿Por qué? Porque quiero meter plata yo mismo quiero meter plata al partido que va a ganar para que no me tonteen como lo hacían antes, pues, que me picaban, se robaban la plata y no la metían en la campaña. Ahora yo mismo voy a ir. ¿Qué ha dicho Carlos Neuhaus del PPC, don Salvador Otoya? He hablado con Añaños y Añaños me ha dicho que va a trabajar conmigo, ¿sabes? Va a trabajar conmigo. ¿Qué ha dicho Rafael López Aliaga? He hablado con Añaños, y Añaños ha dicho que va a trabajar conmigo. ¿Qué cosa ha dicho López Chao? También estoy hablando con Añaños, porque vamos a coordinar. ¿Y qué ha dicho Hildebrand? López Chao es un pobre idiota, ha dicho Hildebrand. Es un intermediario de los nuevos partidos políticos. Fíjese cómo es cruel, ¿no? Pero directo, Hildebrand, ¿no? O sea, López Chao es el lobista de los nuevos candidatos presidenciales. Lo ha puesto a ese nivel, al nivel de un mercachifle, ¿no? Y Añaños para él es otro avivato más, pues, don Salvador. ¿Acaso no sabemos sus relaciones con Alan García, don Salvador Otoya? ¿De Añaños? Por favor. Y aquí no podemos, doctor, la derecha ha fracasado y la izquierda también ha fracasado. Los dos han fracasado. Exacto. Pero Pablo Kuczynski, ¿qué ha hecho? Y Pedro Castillo Terrones también. Los dos. Ahora el pueblo va a buscar un candidato de centro, pero ¿cuál es de centro? Claro. Lo que ha fracasado son los partidos políticos como instituciones, don Salvador. Claro. Estos han fracasado. Estos han fracasado y están destruyendo el país. Imagínense, he estado viendo noticias, como usted lo hace, con mucho criterio. Yo también veo noticias internacionales. ¿Y cómo se burlan de Keiko Fujimori? Dice el periodista alemán. Keiko Fujimori ha tenido que utilizar la figura de su padre, un genocida, un delincuente, para poder levantar a su partido. ¿Tan mal estamos en Perú? O sea, don Salvador Otoya, por Dios. ¿Cómo nos ven en el extranjero, no? Y toda la prensa grande difundiendo que un asesino, un criminal, un corrupto, firma el padrón de Fuerza Popular. Y ahora sí, el Perú se salva. Ese es el mensaje, ¿no? Ya Keiko firmó, ya ahora sí, que Messi ni que Ronaldo. Sí va a meter los goles que el Perú necesita, ¿no? Ese es el mensaje,
¿no? Entonces, ¿Cómo se burlan del indulto, no, doctor? claro, ahora la figura es clara, don Salvador, lo ha dicho mi colega Vargas Valdivia, y ayer creo que lo dije acá en el programa. Cuando a ti te otorgan el indulto, te están perdonando la pena, don Salvador, pero no la condena. ¿Correcto? O sea, tú, la pena es tanto, allá solamente te dice, vete a tu casa, hijito, porque me das pena. Pero la sentencia queda firme, don Salvador Otoya. ¿Cómo vas a ser presidente de la República si tu sentencia está firme por delincuente? Lo que hizo el presidente es un indulto, o sea, le diste pena al presidente y te concedió la gracia presidencial de mandarte a tu casa. O sea, no cumplas la pena, hijito, en prisión. Ándate a tu casa, papito. Estás malito, estás achacoso, estás chaqueta, ya te mueres. Ándate a tu casa. Ese es el indulto. O sea, tu pena la varía, nada más. Pero la condena no. El proceso judicial queda firme, don Salvador Otoya, que el público lo sepa bien. Entonces, ¿por qué engañan a la gente que, oh, ya, ahora sí puede ser presidente? No, señor, no puede ser candidato presidencial. Está condenado, sentenciado. ¿Cómo? ¿Puede volver a prisión? Claro que sí, ya lo dijo. Gracias por la pregunta, don Enrique. Acaba de decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho, Perú nos está debiendo el tema del indulto. Hasta ahora no nos ha dicho nada. Nos está debiendo ese tema. Y ahora vamos a pronunciarnos sobre el tema de la ley de amnistía. Y van a obligar a que Alberto Fujimori regrese a prisión. Como debe ser, por Dios. Como debe ser. Yo me pongo en el caso, a mí me gusta ser empático. Yo me pongo en el caso de esas madres, hermanas, hijos que perdieron sus hermanos, sus padres, sus madres, torturados, violados, desaparecidos. Y este desgraciado ahora va a ser candidato a la presidencia. O sea que en este Perú la justicia no vale nada. El caso de Manta, don Salvador, Manta y Vilca, qué lindo, ¿no? Después de 40 años sale la sentencia. Violaron a mujeres en un cuartel en Huancavelica. Las mujeres siguieron el proceso, una de ellas ya murió, que en paz descanse, acaba de sentenciarse, don Salvador, 18 años, 20 años, 12 años a los oficiales y suboficiales que violaron a nuestras hermanas huancavelicanas en un cuartel militar. ¿Eso se difunde en la prensa? No, muchos ni saben. Entonces, se va haciendo justicia poco a poco, lento, pero se va haciendo justicia. Entonces, don Salvador, es hora de que pongamos las cosas en su sitio y por eso agradezco, me felicito de participar en este programa porque podemos, generamos opiniones en contra y eso es lo importante, ¿no? Porque si todos vamos a estar de acuerdo, entonces todos somos idiotas acá. Entonces, don Salvador, me parece bien que ventilemos este tema. Alberto Fujimori no puede ser candidato presidencial. Doctora, si el Congreso busque una ley por ahí, porque parece que lo están acomodando por ahí. Ese es el tema, don José. Están buscando una ley para decir, los delitos de Alberto Fujimori ya no corren, ya no sirven, y Alberto Fujimori puede postular. Y el pueblo peruano tiene que aplaudir porque es un pueblo de imbéciles a cuales les engañamos a cada rato. ¡Yuca naranja! Eso es lo que quieren hacer. La condena está ahí, amigos. El indulto no borra la condena. El proceso penal está ahí, firme. Tan es así, y usted lo sabe bien, don Salvador Otoya, con tanta experiencia. ¿Sabe usted que en el derecho penal, cuando tú apelas una sentencia, la segunda instancia no te revisa la prueba, don Salvador? Queda firme la prueba. ¿Te revisa qué cosa? Cuando hay una mala interpretación procesal, se ha violado a un aspecto formal, pero la segunda instancia no dice, sí, hay que revisar la prueba de nuevo. No es así. Así se anula el juicio, las pruebas quedan. Sí, don Salvador, exacto. Así se ha declarado nulo el juicio, las pruebas están ahí, nadie las invalida. Entonces, Alberto Fujimori es un condenado y será condenado por 20.000 años, vivirá así, condenado. Un indulto no elimina la condena judicial.
solamente le perdona el cumplimiento de la pena. Te vas a tu casita, hijito, ya listo. Pero sigue siendo condenado, papá. Pero hay que tener en cuenta también de que ha sido, digamos, lo han dejado libre porque está con una enfermedad terminal. Claro, claro, ese es indulto humanitario, pues. Ese es el indulto humanitario. Cuando ya no tienes familia, estás con cáncer, ya te mueres, entonces, ¿sabes qué? Es humano que salga y que descanse en un lugar con dignidad, ¿no es cierto? Con su familia, ya se muere. Ese es el indulto que le dieron al avivato de Crucilar, recuerda don Salvador, ¿no? Ya se muere el viejito. Enrique, Salió y al día siguiente estaba que chupaba en pleno reventón en Asia. Lo encontraron ahí. estaba haciendo mercado en Bonn, ¿no? En Bonn con su cochecito, comprando ahí, ¿no? Ahí están las Con su imágenes. cochecito. Que sí, don José. Ponían como ejemplo a don Augusto Bernardino Leguía, ¿no? Claro. Esa es la Murió con sí. 36 kilos de peso ahí en lo que hoy es el Sheraton. Sí. Y entonces, y que Fujimori no le pase lo mismo que Exacto, Fujimori, pero ahora ya ganó peso. Sí, sí. Escribe. Está bien cachetón. Sí, hemos visto cachetón. Y la cara de Keiko, toda gruesa. Ya lo están visitando de nuevo a las geishas, o sea, tienen Sí. materia prima para las geishas. Materia o sea, para rato. Si él con 90 años puede, ¿qué seremos nosotros? Estamos chivolos, don Salvador. Por si acaso. Tenemos para rato. En el Perú se da indulto humanitario para que sea presidente. Y así es. No puede, claro. Dígame. La mayoría de abogados, doctor, y abogados connotados, el doctor Mario Moretti Pacha también acaba de participar, no puede candidatear. Claro, pues. La mayoría, Vargas Valdivia, Sí, Caro, exacto. todo, no puede. No puede. No coincide, ¿no? No puede. No, Pero Mike Torres. no, para ellos sí, ¿no? Son fanáticos, pues, de derecha, ¿no? De su familia. Ya, que Marta su Chávez, familia tú Salgado. decida. Viven de eso, pues, don Salvador. Viven de eso. Entonces yo les decía y les advertía a nuestros amables, nobles radio oyentes, fieles oyentes de Radio Moderna, les dije, ¿no? El empresario privado que no tiene control se convierte en un mafioso. Pero el empresario privado que tiene control se vuelve un hombre que ayuda a su nación. Eso lo hemos visto en la historia. Ahora ñaños, que le han perdonado 230 millones, 250 millones, quiere ser, ¿no es cierto?, candidato presidencial. No importa que no llegue, pero él va a poner el billete para que lleguen sus parlamentarios, pues, para protegerse él y su mancha, ¿no es cierto? Y que continúe el legado del dominio del empresario privado mafioso, que es el engreído de Keiko Fujimori y de Alberto. Telefónica lo que nos hace, don Salvador. ¿Ah? Las combis asesinas lo que nos hace. Las clínicas buitre, ¿cómo abusan de nosotros? Todo el empresario privado está haciendo lo que se le da la gana porque no hay control. ¿Correcto? Putin, ¿qué cosa hizo? Hay muchos tontos, dicen, yo soy de izquierda y sigo a Putin. Putin es un hombre reaccionario, de derecha, un cuasi delincuente. Ya les he contado. ¿Qué hizo Putin, don Salvador? Llamó a todos los millonarios enriquecidos con el borrachoso de Boris Yeltsin y le dijo, acá tengo sus expedientes, porque él había sido de la KGB. Acá tengo sus expedientes de ti, Añaños, Romero, toda la familia, ¿no? Listo. Acá están sus expedientes. Tú has conseguido tu plata con este asesinato, con este crimen, con esta estafa, con este fraude. ¿Cómo es, hermanito? ¿Quieres continuar ganando plata conmigo o te vas? ¡No, que yo ¿Cómo es la negociación? Uno que se puso atrevido lo mandó a la Siberia, don Salvador. Uno de los multimillonarios lo mandó a la Siberia. Ahí está en la historia. Los demás dijeron ya, Putin, vamos a negociar contigo. ¿Cómo es? En primer lugar, me dan el 50% de sus utilidades. Todos. A Putin, me dan el 50% de sus utilidades y además soy su socio en su negocio. Punto uno, porque necesito controlarlo. Y segundo, van a hacer lo que yo les diga, pues. Ya dijeron, unos se pasaron de vivos, don Salvador, y se murieron 10 empresarios
rusos alrededor del mundo. Revisen las noticias, por favor. Uno se internó en una clínica y lo tiraron del piso 10. El otro lo atropelló el auto. El otro murió envenenado, etcétera, etcétera. Putin así tiene dominado Rusia. 24 años tiene en el poder y se va para los 30. Y se va para 8 años más, ¿ah? Recién empezó su ochenio. Sí, pues, Oye, ¿no? oye, Son los- ¿verdad? Están considerados los más astutos del mundo. El mundo. Xi Jinping de China con Vladimir Putin de Rusia, ¿no? Claro, Ambos pues. más astutos. Acaba de Muy bien. visitar Corea del Norte en 20 años. Pero ya llegó ahí. Tiembla o Taiwán, ¿no? Y Estados Unidos. Sí, decía don Salvador. Y bueno, y que ya nos va ganando la hora. Y para cerrar, ¿qué le parece el partido de hoy? ¿Cuál es su pronóstico, doctor? Bueno, como peruano yo quisiera que gane Perú, ¿no? Ayer he visto Claro. el partido de Argentina y Canadá. Canadá. Decepcionante, ¿ah? Di María y Messi ya deben retirarse. Ya están ancianos, están igual que Paolo Guerrero. Fíjense cómo se ha perdido goles Messi, que antes, Sí. 20 años atrás no se los perdía. ¿Cómo Increíble. no se lo perdí? El mismo Di María. Ya deben dejar el fútbol. Lukaku, don Salvador, en Bélgica, ya no da, ya es un anciano. Pepe, en Portugal, ya es un anciano. Cristiano Ronaldo también. Aquí en Perú, Cueva y Paolo ya deben dejar la selección. Ya es el momento en que dejen la selección. Ojalá puedan hacer algo hoy día, ¿no? A los chilenos hay que ganarles, aunque sea 1-0, don Salvador. Pero vamos a ver, pues de repente ganamos, ¿no? Y arriba Perú. Ojalá. Muy bien, Sí, tiene que gracias. ser. Gracias, caballeros Bonito ilustres. fin de Buen fin de semana. semana. Doctor. Ojalá De igual el Perú manera. nos dé un